No, Ahora, gracias. Ya. Entonces, empezamos el evento y no sé lo que acabo de hacer ahora, se me ha partido la pantalla, eso es el tema de la tecnología. Bueno, vamos, buenas tardes a todos, buenos días también a aquellos que se han conectado por Allende los Mares, que veo por aquí varios nombres. Y bienvenidos una vez más bueno, pues a otro de los webinars del Club Español del Arbitraje, que como sabéis empezamos en el mes de noviembre a hacer una serie de entrevistas para los socios del Club Español del Arbitraje, porque varias instituciones arbitrales internacionales de primer nivel bueno, pues nos pidieron pues, que, bueno, presentarse en el Club Español de Arbitraje para contar cosas de esas instituciones arbitrales que estaban sucediendo y que querían contarlas de primera mano y a los socios del club, ¿no? Recordaréis que empezamos en el mes de noviembre con la CCI, con el presidente de la CCI, que estuvo con nosotros, nos estuvo contando varias cosas de las modificaciones del reglamento a través de una entrevista. Luego en diciembre tuvimos a la presidenta y a la secretaria general de la London Court y en enero lo teníamos reservado. Lo teníamos reservado para otro centro internacional de referencia, que es el CIAM, porque además queríamos reservarlo para bueno, celebrar con su presidente, José Antonio Caínzos, miembro del club, que conocéis muy bien y presidente de honor del club también, y que conoce muy bien el club, pero como presidente del CIAM celebrar, pues apagar la primera vela, ¿no? Del primer año, porque llevamos un año, ¿no?, de funcionamiento y que nos viniera a contar cómo ha sido este año bajo estas circunstancias tan complicadas, ¿no?, que hemos tenido, felicitar este año de vida y hablar un poco con él y entrevistarle. Además teníamos pensado, bueno, programada también una felicitación especial. Iba a estar con nosotros, iba a decir que iba a estar presencialmente no estamos ninguno, porque estamos todos unidos telemáticamente, pero sí iba a estar en vivo y en directo con nosotros el secretario de Estado de España Global, que quería unirse a este evento para felicitar también este primer año de vida del CIAM. Y no ha podido estar por circunstancias propias del cargo, ¿no?, de la Secretaría de Estado, pero no ha querido pasar la oportunidad de felicitar, ¿no?, al CIAM en este primer aniversario, y nos ha enviado un vídeo que creo que vamos a poner ahora, para que lo podáis ver todos. Creo que funciona adecuadamente. Espero que la tecnología no nos haga una mala pasada, porque lo recibimos ayer, cuando ya nos confirmó que no podía estar con nosotros, y que lo vamos a ver. Ahí está. Daniela, todo tuyo. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, siento no poder estar hoy con vosotros presencialmente, pero sí quería felicitar al Centro Internacional de Arbitraje y de Mediación por su primer año, su aniversario. Ya fue una referencia en su creación y en su fundación, y marcó un hito en la historia de la mediación y el arbitraje, no solamente en nuestro país, sino en español, ¿no? Yo sé que el centro opera en muchos idiomas, en portugués, en francés, en inglés, pero es ya a día de hoy la referencia en el ámbito en español de estas disciplinas. Es estratégico para nuestro país que este centro exista y que realice su trabajo. Forma parte de la proyección internacional de nuestro país como una referencia en el ámbito de la mediación, del arbitraje, de la resolución de disputas, en el ámbito mercantil y comercial, y también forma parte de nuestra diplomacia económica. No es solamente como se nos percibe, sino que también esto es un enorme activo a la hora de proyectar nuestra labor económica internacional y la labor de nuestras empresas en el mundo. Por lo tanto, esto es un gran éxito para nuestro país. Os quiero dar la enhorabuena por este primer año de trabajo. Desearos muchos éxitos en los años venideros. Siempre vais a tener a mi Secretaría de Estado, a nuestro trabajo de diplomacia económica y al Ministerio de Asuntos Exteriores en su totalidad, apoyando las labores del CIAM y ayudándole a crecer y a consolidarse como una referencia internacional en el ámbito de la mediación y del arbitraje. Así que os deseo unas conversaciones muy fructíferas y, de nuevo, muy feliz aniversario y muchas gracias por contar conmigo.
Pues ahí tenemos las palabras de Manuel Muñiz, el secretario de Estado, felicitando, José Antonio, al CIAM. Es una pena que no haya podido estar en el último momento con nosotros, porque hubiese sido muy interesante también tenerle aquí. Y lo que vamos a hacer es como ya hemos hecho en otras ocasiones, una entrevista al presidente del CIAM, para que nos vaya contando. Y también os animaría a todos los que estáis ahora conectados, para que aprovechéis, ahora que tenemos al presidente después de este primer año de vida, para preguntarle qué queréis saber, qué os interesa del CIAM, y seamos un poco cotillas, ¿no? Y que nos cuente las cosas que han pasado, lo que puede pasar y todo aquello que os interese, ¿no? Porque creo que es una oportunidad única para de primera mano, como os decía al principio, pues oye, tener la información directa del que es el máximo responsable del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Y Víctor, te cedo la palabra y comenzamos la entrevista. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y bueno, primero buenas tardes a todos y buenos días, depende de dónde estéis. Buenas tardes, José Antonio, y muchas gracias por estar aquí, por prestarte a esta entrevista. Y naturalmente, feliz cumpleaños. Entonces, la primera pregunta va un poco de suyo con el feliz cumpleaños, ¿no? Cuando todos tenemos que soplar la tarta, pues siempre hacemos un poco de balance, bueno, cómo ha sido este año que acabamos de terminar, ¿no? Entonces, la pregunta va de suyo. En un año que además ha sido tan complicado por las circunstancias que son obvias, y además viendo que el 2021 también viene pisando fuerte, la pregunta es cómo valoras este primer año de vida de CIAM. Bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias al Club Español del Arbitraje, con el que, como dice Carlos, tan unido estoy. Pero muchas gracias a Carlos, a Víctor, a Daniela, por esta invitación, por la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros. También muchas gracias al secretario de Estado de España Global, que efectivamente nos había dicho que quería estar hoy con nosotros y que ha tenido la amabilidad de enviarnos este vídeo, a pesar de que tenía un día extraordinariamente complicado hoy. Bueno, dicho eso, también tengo que agradecer la felicitación por el cumpleaños. A estas alturas de mi vida, poder volver a apagar una vela es un privilegio que no esperaba yo volver a tener, pero me encanta volver a eso. Y efectivamente creo que merece la pena apagar la velita del primer cumpleaños. Y desde luego ha sido un año que creo que merece la pena. Primero, decir que ha sido un año, efectivamente, yo lo defino siempre con esto como un año muy intenso, porque creo que es una palabra que define bien lo que quiero expresar. Pero desde luego lo que os puedo asegurar es que ha sido para mí un verdadero privilegio poder vivir este primer año del CIAM en directo, porque si en cualquier caso haber estado aquí era un reto y era el dar vida a un proyecto de todos, que creo que es un proyecto de todos tan importante, con todo el resto del equipo, con las Cortes fundadoras, que son las primeras a las que tengo que agradecer que hayan hecho posible que estemos hoy aquí, que hayan hecho posible que tengamos un Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, volcado en el arbitraje internacional, partiendo de esas tres Cortes fundadoras y del Colegio de Abogados, que también ha secundado el proyecto. Pero además, dadas las circunstancias, efectivamente, como os podéis imaginar, no nos hemos aburrido nada en este año. Ha sido un año donde teníamos muchas cosas que hacer y además hemos hecho otras que no estaban para ser totalmente sincero, en el proyecto inicial. En primer lugar, lógicamente, para poder empezar a funcionar, el centro empezó a funcionar el 1 de enero del 2020. Habíamos hecho toda una serie ya de arreglos, de aprobación de normas, etcétera, pero había que tener toda la arquitectura institucional del centro en funcionamiento, y eso se ha hecho. Están todos sus órganos de gobierno en marcha, están todas sus comisiones, de las que forman parte de la estructura del centro propiamente dicho, como tal, en perfecto estado de revista. Luego quizá tengamos ocasión de hablar de alguna de ellas. En segundo lugar, tenemos todas las normas que permiten el funcionamiento de una corte de arbitraje, su reglamento, su estatuto, sus aranceles, una serie de guías que hemos ido aprobando para las diversas cuestiones, y por tanto teníamos ese primer elemento que era fundamental para poder trabajar. Desde luego teníamos también la necesidad desde el primer momento de dotarnos de un equipo, empezando por
la secretaria general, como sabéis que es Melanie Riofrío, por todos los órganos que forman parte de CIAM y también por el personal que trabaja en CIAM, tanto las personas que trabajan directamente en CIAM como las personas que forman parte de nuestro equipo porque nos dan apoyo desde las instituciones fundadoras y desde el Colegio de Abogados. Por tanto, tenemos un equipo que creo que es excelente, que ha hecho un trabajo inmejorable a lo largo de este año y que está perfectamente rodado para este trabajo. Y teníamos una tercera pata, que era evidentemente los elementos materiales, la tecnología, que era imprescindible cuando empezábamos el año 2020 y mucho más a partir de marzo del 2020, como los hechos han demostrado, y afortunadamente la teníamos. Todos los medios materiales, todos los elementos que hacen falta hoy para tener una institución en funcionamiento, la página web, etcétera. Es decir, ha habido mucho trabajo que se ha hecho durante este año y obviamente había que presentarlo. Para nosotros fue un hito fundamental durante este año la presentación oficial de CIAM en el mes de junio, que fue uno de nuestros primeros retos donde tuvimos que adaptarnos a la situación. Tuvimos que pasar de un acto físico previsto como estaba en Madrid a un acto telemático que, bueno, tengo que reconocer que nos daba bastante miedo ver si salía bien, si todo funcionaba, si llegaba la gente. Y afortunadamente, salvo una mosca que alguno de vosotros recordará que me torturó durante el evento. La recordamos. Perfectamente recordamos la mosca. Salvo eso, lo demás creo que salió razonablemente bien, funcionaron las cosas, tuvimos a las autoridades de diversa índole acompañándonos, tuvimos la inmensa fortuna de conocer en directo la aprobación de esa sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de junio del 2020, fundamental para el arbitraje en España. Llegamos a muchas personas de fuera de España, de 40 países, que seguramente no habríamos llegado si hubiese sido un acto físico en España, y eso nos demostró que además de que podíamos hacer cosas que nos parecían difíciles, que tenían ventajas. Es decir, nos demostró que el saber adaptarse tenía su retribución y en este caso fue llegar a todas esas personas. Y evidentemente después de eso hemos tenido los primeros casos, que es lo fundamental en una institución, obviamente, de manera que estamos francamente satisfechos. Todo esto está en el haber. En el debe, para mí hay un debe fundamental que no es culpa nuestra, pero que las circunstancias han impuesto, que es no haber podido salir de España, no haber podido ir a explicar lo que es CIAM fuera de las fronteras de España. Lo haremos, evidentemente, en cuanto sea posible, pero obviamente hemos, en la medida de lo posible, sustituido esa presencia física por multitud de actos telemáticos, pero no es lo mismo. Somos muy conscientes de que ahí hay mucho por hacer y obviamente lo único que puedo decir es que nuestro compromiso es hacerlo y que lo haremos el primer día que nos dejen movernos libremente por los aeropuertos y movernos por el mundo. Y hablando de retos de este primer año, yo creo que hay un reto adicional que tiene que afrontar CIAM, y es que el mercado del arbitraje, y sobre todo de las instituciones arbitrales, es un mercado maduro, donde las instituciones cada vez compiten más, abren oficinas en distintos continentes, como la CCI, etcétera. Entonces, yo creo que eso es un reto muy, muy importante para CIAM. El aparecer como una nueva institución en un mercado tan maduro tiene ventajas, tiene desventajas. ¿Cómo afrontáis eso? Bueno, yo creo que como todo en la vida tiene pros y contras. Desde luego no es fácil. O sea, somos muy conscientes de que llegar a un mercado, como tú has dicho, Víctor, muy, muy maduro y muy competitivo, no es algo sencillo. Y evidentemente lo que hemos hecho es procurar ver las ventajas, la parte buena. Pero también hay que decir que el CIAM es una institución muy singular en muchos sentidos. Lo es por ese mismo origen, por nacer de varias instituciones, lo cual es extraordinariamente infrecuente, y nos han preguntado en varios países cómo se hace eso, y desde luego yo no he podido contestar porque no estuve en esa fase, y lo único que he dicho siempre es, mira, pregunta a las instituciones que lo hicieron, que tienen mucho mérito y que te lo expliquen ellas. Pero lo que no tengo la menor duda es que se ha valorado mucho, ¿no? Pero el otro elemento muy particular es que precisamente por eso hemos empezado con una ventaja importante respecto a una institución nueva al uso. Y es que nosotros teníamos acumulada la experiencia de esas instituciones fundadoras que venían administrando arbitrajes internacionales desde hacía un buen número de años. Por tanto,
Cuando alguna vez me han preguntado, oye, bueno, pero es que sois una institución nueva, eso da un poco de miedo, ¿no? Hacer pruebas. Siempre he dicho, tranquilo, nadie está haciendo pruebas con CIAM, porque es una institución nueva, pero los equipos de esas instituciones son los que siguen trabajando con nosotros, están perfectamente formados para administrar casos y el equipo en conjunto de CIAM tiene una experiencia sobrada para hacerlo. Por tanto, yo creo que no hay un riesgo ahí de bisoñez, de falta de experiencia en los casos, y sin embargo sí creo que tenemos alguna ventaja de ser una institución nueva, ¿no? La primera, por ejemplo, es que eso nos ha permitido hacer un estudio de mercado importante. Nosotros habíamos hecho uno informal, por decirlo de alguna manera, y luego hicimos uno formal a través del Instituto de Empresa, que la verdad es que fue extraordinariamente útil para ver cómo estaba el mercado del arbitraje internacional en particular. Eso nos dio un gran conocimiento y nos permitió, creo que, intentar orientarnos hacia aquellos aspectos donde o bien veíamos que el modus operandi de las instituciones de mayor prestigio, que fue en las que nos fijamos, como os podéis imaginar, siempre pusimos el listón mirando a las mejores del mundo, pero aún así, bueno, veíamos que había cosas que se podían mejorar, o veíamos que había cosas que el usuario no estaba del todo satisfecho con ellas, o veíamos tendencias, que es lo que también analizamos, de la evolución del arbitraje internacional. Y ahí es donde tuvimos una enorme fuente de información, una enorme fuente de conocimiento para tener, digamos, el mejor punto de partida, que es a poder aprender de todo lo bueno que los demás han hecho y también ver aquellos aspectos donde puedes mejorar, que es lo que estamos intentando hacer. Si a eso se le añade el que el año 2020 fue todo menos un año normal y que evidentemente, como veis, no tuvimos más que 2 meses de tregua, porque en el mes de marzo nos pusieron el mundo patas arriba y por tanto tuvimos que cambiar todos nuestros planes, tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad, tuvimos que ver cómo salíamos a flote en una situación en la que la tentación era decir, bueno, hemos querido poner en el mercado una institución en el peor año de la historia, pues vamos a esperar a que pase esta época y ya volveremos, ¿no? Obviamente no hicimos eso, lo que hicimos fue, creo, crearnos nuestra propia cultura, que creo que siempre será algo que impregnará a CIAM, de superación, de retos, de afán, de mejora, no ya solo frente a las otras instituciones, sino frente a las dificultades que nos planteaba el momento. Y por eso creo que el ser una institución nueva, con gente muy joven, con gente con una enorme ilusión, con una enorme voluntad de superar esos problemas y como además un aprendizaje muy bueno de lo que ya se venía haciendo del mercado, pues creo que nos ha dado un buen punto de partida. De manera que yo le veo muchísimas más ventajas que inconvenientes. Pero dicho eso, no es fácil. Vamos a hacer un poquito más inquisidores con José Antonio. Podéis pensar que todo esto está preparado, en parte sí, en parte no, y como presidente del club, no, además te voy a hacer una pregunta que acaban de hacer en el foro, ¿no? Pero como presidente del Club Español de Arbitraje, tú sabes que en el año 2019, además participaste tú también, el club publicó el Código de Buenas Prácticas, un código de buenas prácticas que además está teniendo una importante repercusión. De hecho, hace relativamente poco el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha hecho referencia a ese Código de Buenas Prácticas, analizando varias recomendaciones que dábamos allí, pero todo lo que acabas de decir de la constitución del CIAM, ¿hasta qué punto el Código de Buenas Prácticas, que sabes que habla de instituciones arbitrales, cómo tienen que estar organizadas, de reglamento modelo, poniendo el listón bastante alto, os lo habéis utilizado, lo habéis tenido de guía, os ha ayudado os habéis mirado en él, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, y aprovechando esto, teníamos una pregunta aquí que alguien preguntaba, Seila Castillo de Arias, ¿cómo podemos ser parte de su listado de árbitros del CIAM? Te hago las dos preguntas para que contestes. Muy bien, pues voy por el orden de las preguntas, ¿no? La primera, la vinculación entre el Club Español del Arbitraje y el CIAM creo que es enorme y además pocas cosas me pueden dar más satisfacción por la vinculación enorme que tengo con el club desde su origen y por la vinculación obviamente con el CIAM. Yo creo que el club ha sido un elemento imprescindible para que exista CIAM. Creo que es de justicia reconocer que probablemente CIAM no existiría si no hubiese habido un Club Español del Arbitraje.
Yo creo que en España hay 3 hitos en la historia del arbitraje que son los esenciales sin ninguna duda. Es decir, la ley, evidentemente, española de arbitraje del 2003, la ley actual, que es la que permitió que floreciera el arbitraje, no ya en España, sino el arbitraje español, digamos, también hacia afuera. En segundo lugar, el nacimiento del Club Español del Arbitraje, que creo que cambió radicalmente el panorama del arbitraje en España en todos los sentidos, en la cantidad de personas que se ha incorporado a él desde España y a través de los capítulos internacionales de todo el mundo, a través de la formación que ha permitido, las relaciones que ha creado, los documentos que se han elaborado. Creo que la aportación del club es inmensa y estoy seguro que seguirá haciendo muchas más en el futuro. Y creo que el otro hito más importante, sin ninguna duda, es la creación del CIAM. Entonces, ¿cómo se relacionan estos dos últimos? Pues sin ninguna duda, lo que tú has dicho es un primer ejemplo. El Código de Buenas Prácticas, aprobado en el 19 por el club, efectivamente ha tenido una repercusión inmensa y soy testigo de ello, entre otras cosas, porque muchas de las presentaciones que hemos hecho fuera de España, en particular en Latinoamérica, sobre el CIAM, han sido compartidas sobre el Código de Buenas Prácticas, por una parte, y el CIAM por otra. Y es que tenía sentido, porque para empezar, el CIAM dijo desde el primer momento que el reglamento modelo del club era el reglamento que adoptaba como base de su reglamento, y de hecho, si lo comparáis, tiene enormes similitudes. No son absolutamente idénticos, pero tienen enormes similitudes. Por tanto, ha sido un elemento imprescindible para la puesta en funcionamiento de CIAM el contar con el reglamento modelo. En segundo lugar, porque todo lo que ha sido el Código de Buenas Prácticas hemos dicho que queríamos que impregnase al CIAM, especialmente en todos aquellos aspectos que están relacionados con la ética, con las buenas prácticas, efectivamente, de todos los intervinientes en el arbitraje. Y eso es algo que también hoy hay que decir con mucho orgullo, que creo que en este momento el Código de Buenas Prácticas, como tú decías, ha puesto el listón altísimo. El CIAM es en esa línea en la que se ha querido mover, el del listón muy alto, y por tanto creo que la relación es muy estrecha. Pero además hay un elemento más, y es que también en el año 19, como muchos de vosotros recordaréis, se aprobó el informe de la Comisión del Club Español del Arbitraje para, no recuerdo exactamente qué título tenía, para el estudio de España como sede de arbitrajes internacionales, o más bien para estudiar por qué España no se convertía en sede de arbitrajes internacionales al nivel que se esperaba. Y lo que sí recuerdo muy bien es que la conclusión fundamental es que España tenía todo menos una cosa, que era una institución arbitral de referencia, creo que eran los términos que utilizaban. Y lo que instaba era precisamente a la creación de esa institución arbitral de referencia, que creo que es CIAM. Por tanto, efectivamente, la vinculación es enorme. Creo que hay también un tributo de agradecimiento de CIAM, sin ninguna duda, al Club Español de Arbitraje, y esperamos, por supuesto, mantener esa vinculación siempre, la mejor relación, y este es un buen ejemplo. Pero yo creo que eso además demuestra lo que hemos hablado muchas veces, es decir, que detrás de CIAM hay un proyecto país, lo decía ahora el secretario de Estado de España Global, para España, pero además, eso sí, un proyecto internacional, es decir, no es un proyecto de españoles para españoles, es un proyecto nacido en España para el mundo. Y eso creo que es fundamental subrayar. Y luego, contestando a la pregunta que tú me decías de algunas personas que nos está escuchando, ¿cómo hacerse miembro? Bueno, no hay lista de árbitros. La primera respuesta es que no hay lista de árbitros. Esa es una de las recomendaciones del club, del Código de Buenas Prácticas. Las recomendaciones del club, no hay lista de árbitros, que es una opción, creo que acertada, aunque también sea perfectamente correcto tener una lista. Pero creemos que en los tiempos que corren, la mejor forma de tener los mejores árbitros y tener esa posibilidad abierta es no tener lista. Dicho lo cual, mucha gente nos ha preguntado esto y lo que hemos hecho es que en la página web hemos creado un apartado en el que las personas que estén interesadas pueden depositar su currículum para que efectivamente se pueda tener en cuenta. Pero en todo caso, lo que os puedo asegurar es que hay un sistema de designación de árbitros muy riguroso, donde las partes evidentemente tienen la prioridad, pero donde después la Secretaría General, el equipo de la Secretaría General y una magnífica comisión de designación de árbitros que tenemos con personalidades internacionales y una última decisión de las partes de nuevo son las que nos garantizarán tener magníficos árbitros independientes, imparciales, especializados en la materia correspondiente.
Y lo que comentabas, José Antonio, de la pretensión de ser un centro internacional de arbitraje, sí. Cuando uno lee el nombre, ¿no? Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, la palabra Madrid, y luego viendo el origen, decían que parte de 3 instituciones locales, alguien puede pensar que eso no va a ser más que una nueva institución de carácter regional. Pero la pretensión, como bien dices, es que sea una institución de referencia internacional. Entonces, ¿cómo consigue? ¿Qué estáis haciendo desde el CIAM para que el mercado perciba al CIAM como una institución verdaderamente internacional? Bueno, efectivamente, esa puede ser una tentación, pero fíjate, antes hablábamos de la relación del club y CIAM. El Club Nación España lleva español en su nombre y creo que nadie puede negar que sea internacional porque desde el primer momento se abrió. Esos capítulos internacionales, más de 30 capítulos en este momento, etcétera, han demostrado la internacionalidad desde el principio. Pues con CIAM pasa lo mismo. Yo creo que CIAM efectivamente lleva el nombre de Madrid en su nombre, es una institución española, está orgullosa de ello, pero evidentemente eso no impide que sea internacional, yendo más allá de lo nacional y de lo regional. Yo creo que hay que mirar solo cómo funciona CIAM. Primero, está dedicado solo al arbitraje y a la mediación internacional. No hace arbitraje o mediación nacional. Creo que esa es la primera seña de identidad. Segundo, es una institución que trabaja en 4 idiomas: español, francés, portugués e inglés. Y por tanto, desde el primer momento también ha dejado claro que está abierto a los arbitrajes en todo el mundo. Tercero, cualquier ciudad del mundo puede ser sede de un arbitraje administrado por CIAM. Por tanto, somos perfectamente compatibles con el arbitraje con sede en otros países y evidentemente se puede pactar la ley que se quiera. En materia de árbitros, obviamente los árbitros van a ser siempre árbitros internacionales, venidos de cualquier lugar del mundo, igual que los mediadores, y serán los más adecuados para las circunstancias del caso. Pero además, nuestros estándares son internacionales en todo. Antes hablábamos también del Código de Buenas Prácticas, que nadie puede dudar que está por encima de la media de los estándares más exigentes a nivel internacional, y a esos nos estamos adaptando desde el principio. Pero el otro dato que a mí me parece que es esencial, porque como dice el refranero español, lo importante son los hechos, ¿no? Y los hechos creo que en nuestro caso demuestran que somos internacionales, porque yo os animo, si alguien no lo ha hecho, a que entre a la página web y vea qué personas están en los órganos de gobierno de CIAM y en sus comisiones, y veréis que hay personalidades del arbitraje internacional de multitud de países. Tenemos en este momento, si no me falla la cuenta, en ese pequeño primer grupo 55 personas que no son españoles, de casi 30 países, de 3 continentes, y creo que ahí está, lo último que hemos aprobado es la Comisión de Examen Previo de Laudos, tiene 24 miembros y hay un español residente en España. Todos los demás son personas que o no son españoles o alguno es nacido en España pero lleva toda la vida, digamos, fuera de España. Es decir, creo que la internacionalidad la hemos demostrado con hechos. Sí, sin duda esto además redunda en la diversidad en cuanto a origen, de la cual hablaremos luego, pero precisamente además el tema de la internacionalidad incide en el hecho de que en un primer momento CIAM está para administrar arbitrajes internacionales y de hecho cuando algún arbitraje internacional se ha sometido en su cláusula arbitral a la Corte de Arbitraje de Madrid, a CIMA o a la Corte Española de Arbitraje, depende de cuándo se haya suscrito el convenio, pues se deriva automáticamente a CIAM o se solicita el acuerdo de las partes. Lo cual me lleva a mí a la siguiente pregunta. ¿Es posible tener una cláusula CIAM para un arbitraje doméstico entre 2 partes, por ejemplo, españolas o 2 partes peruanas? Por ejemplo, ¿eso es posible? Y luego la segunda pregunta relacionada con el carácter internacional de los arbitrajes. Mencionabas que hay distintos órganos y uno de ellos es precisamente para dirimir si un arbitraje es internacional o no. Entonces, ¿por qué habéis creado esa comisión? ¿Es esa una cuestión muy, muy compleja? Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente las 2 preguntas están muy relacionadas. La primera cuestión es cierto que CIAM, como hemos dicho, solo hace arbitraje internacional, mediación internacional, no doméstico, porque las instituciones fundadoras siguen existiendo y son las que hacen ese trabajo y lo hacen extraordinariamente bien. Y el acuerdo al que ellos llegaron es crear una nueva institución para el arbitraje internacional.
A efectos de la definición de arbitraje internacional, yo creo que tenemos que tener en cuenta un punto, y es que efectivamente, en principio parece muy claro que es arbitraje doméstico, que es internacional. Luego el diablo está en los detalles, y por tanto, yo siempre digo, teníamos dos opciones. Una era resolverlo nosotros mismos, en CIAN, estableciendo nuestros propios criterios. Y era una opción legítima, pero nos parecía que no era la mejor. La mejor nos parecía era crear una comisión de expertos internacionales, formada por 15 personalidades también de diferentes países, a las que les pedimos que interpretaran qué se debía entender por arbitraje internacional a efectos de CIAM y, por tanto, para efectos de definir el ámbito de actuación de CIAM. Esa comisión, que está haciendo un excelente trabajo, no tengo duda, con personalidades de primer nivel, nos facilitará sus conclusiones, y las conclusiones se harán públicas para que, y las cumplirá CIAM, de manera que efectivamente no haya ninguna duda de que se tiende por arbitraje internacional. Pero yo creo que hay una cosa donde sí debemos diferenciar, es decir, no nos olvidemos que cuando hablamos de arbitraje doméstico es lo que arbitraje doméstico están pensando las instituciones fundadoras, que son las instituciones españolas. Luego, un arbitraje entre dos empresas o dos personas físicas españolas sin ningún elemento de internacionalidad, no cabe duda de que es un arbitraje doméstico y ese no es de CIAM. Sin embargo, un arbitraje entre dos empresas o personas de un tercer país distinto a España, desde el punto de vista de lo que se pactó por las instituciones fundadoras y de lo que ellas entienden o consideraban como arbitraje internacional, es un arbitraje internacional, porque aunque sea entre dos nacionales de un mismo país, es de un tercer país. Por tanto, es también arbitraje internacional. Por tanto, yo creo que la línea divisoria más razonable probablemente sea la de que arbitraje doméstico sea solo el de dos personas o empresas españolas sin ningún elemento de internacionalidad por medio, y todo lo demás, a efectos CIAM, creo que probablemente se debe considerar como arbitraje internacional. Pero de todos modos, cuando la comisión que mencionaba anteriormente haga públicos sus resultados, se harán públicos a través de nuestra página web. Yo me voy a saltar otra vez el guión, pero que te he escuchado al principio que decías que si te he entendido bien, que en este primer año ya estáis administrando casos. Es decir, que bueno, para llevar 12 meses está, bueno, y hasta donde puedas contarnos, es ya un poco de curiosidad, a lo mejor malsana, por mi parte, ¿no? Estos que han venido de las Cortes, han venido porque se han sometido ya al CIAM, no sé hasta dónde nos puedes contar, pero lo apunté aquí, que me llamó la atención al principio, cuando te preguntaba Víctor en la primera pregunta, que hablabas que ya teníais casos administrados, ¿no? Efectivamente, a ver, hasta donde puedo contar, como tú dices, con aquel viejo programa del 1, 2, 3, hasta donde puedo leer, para los que peinamos canas, os leo, ¿no? A ver, efectivamente, yo creo que hay una primera razón para estar muy satisfechos, que es que siendo una institución que acaba de nacer, tenga ya casos. Como sabéis, probablemente todos los que estáis vinculados a este mundo, los estudios internacionales dicen que una institución nueva tarda entre 3 y 5 años en recibir casos, por el periodo de maduración necesario hasta que se hacen cláusulas, luego surgen los conflictos, etc. Nosotros, por esa característica singular de venir de unas instituciones anteriores, fundadoras, tenemos la gran suerte de, como decía antes Víctor, por ese sistema de reenvíos, poder tener casos desde el principio. Efectivamente, eso nos ha permitido tener ya algún caso en el año 2020 y también ahora al principio del 2021 está entrando ya algún caso. Lo que estamos viendo hasta el momento es una situación diversa, porque efectivamente tenemos algún caso que viene de la primera opción, que es aquellos casos en los que las partes hubieran suscrito un convenio arbitral anterior al 31 de diciembre, o mejor dicho, al 1 de enero del 2020, es decir, a nuestra entrada en funcionamiento, en cuyo caso las partes solo llegan a CIAM, si el caso es arbitraje internacional, y quieren cambiar desde esa institución a CIAM. Y tenemos algún caso donde ya ha ocurrido. Segunda posibilidad es que alguna cláusula arbitral hecha después del 1 de enero del 2020 se remitiera a una de las instituciones fundadoras, pero fuera arbitraje internacional. Y en ese caso el reenvío es directo, no hace falta pedir la autorización a las partes porque los reglamentos así lo establecen.
los reglamentos de instituciones fundadoras. Y también tenemos algún caso en ese sentido. Y la tercera opción es la de que alguien venga a CIAM directamente porque ya se haya sometido a CIAM, que también tenemos ahora mismo un caso donde efectivamente la parte solicitante ha planteado su solicitud directamente a CIAM. Entonces, bueno, esta es un primer elemento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues vamos a ver, hemos visto en estos poquitos casos que estamos administrando en este momento la presencia de empresas de distintos países. En uno de los casos es una empresa española con una empresa europea, en otros una empresa española con una empresa latinoamericana. Distintos sectores de la economía. Estamos viendo también en uno de ellos el procedimiento normal, digamos, porque es una cuantía importante. En otros un procedimiento que podría haber ido por cuantía al abreviado, porque es más pequeño, pero las partes han preferido irse al procedimiento normal, al abreviado. En otros de los que tenemos vuelve a haber una oscilación de cuantías importantes y efectivamente también los árbitros que se han designado hasta el momento, los que han designado las partes son una parte y otra los que ha designado, digamos, CIAM o ha intervenido en la designación CIAM, sometiendo en uno de los casos que han designado directamente al árbitro y ahí el árbitro es de un país latinoamericano. En otros casos, CIAM ha sometido unas listas y el árbitro que las partes han elegido como presidente tiene la doble nacionalidad francesa y norteamericana. En fin, como veis, va habiendo un poco de todo en estos primeros casos y eso nos anima mucho. Creo que los hechos desmienten un poco pues, esas preocupaciones que mencionábamos antes. Se está viendo que es un centro internacional de verdad, que no hay, creo que, ninguna razón para desconfiar de él. Somos conscientes de que ha habido casos, y quiero ser muy sincero, de asuntos que podrían haber pasado desde las instituciones fundadoras a CIAM y no han pasado. Y bueno, creo que eso obedece, y lo entiendo, a un momento inicial de, bueno, ¿qué es esto de CIAM? O del abogado que le dice a su cliente, nos vamos a cambiar de institución y a ver cómo se lo explico, ¿no? Creo que todo eso irá desapareciendo, pero la verdad es que estamos muy contentos de poder administrar los casos ya y esto además nos permite demostrar lo que queremos ser, que es una institución, siempre lo hemos dicho, que uno de los valores de CIAM es estar centrado en el usuario, es decir, que el cliente, el usuario sea el centro de la institución y eso no hay mejor manera de demostrarlo que administrando los casos. Pues mira, ya que Carlos se salta el guión, pues no lo vamos a saltar todos y voy a barrer la casa con... No, tampoco nos pasemos, Víctor, porque yo tiene que tener las cosas ordenadas. ¿Qué te ordenado? No, pero déjame barrer un poco para casa por el tema pues eso, de la designación de árbitros que mencionabas en estos casos, ¿no? ¿Seguís algún tipo de política a la hora de designar, pues para promover la designación de árbitros jóvenes o diversidad de género también? Es decir, lo que hablábamos un poco antes también de la diversidad del país de origen. ¿Tenéis también algún tipo de directriz sobre la diversidad en cuanto a edad, género, etcétera? Sí, vamos a ver. La diversidad es otro de los elementos y de los valores desde el primer momento de CIAM. Una institución que nace en el año 2020 no podría ser otra cosa. Es decir, obviamente somos una institución que creo que está actuando acorde a los tiempos en los que vive. La diversidad hoy es un elemento irrenunciable. Ahí fíjate que lo que has dicho, Víctor, es muy importante. Yo creo que la diversidad significa muchas cosas. Hay una diversidad de género. Hemos suscrito el ERA Pledge, como muchas otras instituciones. Tenemos un compromiso expreso con la promoción del papel de la mujer en el arbitraje. La diversidad es también de edades, como tú has dicho. Hemos hecho una guía, que está en la página web, sobre los criterios para la designación de árbitros. Y lo decimos expresamente, es decir, que se tendrá en cuenta la diversidad en todos estos elementos y queremos también que personas jóvenes al mundo del arbitraje como árbitros, personas suficientemente preparadas, con experiencia adecuada. La procedencia de los países es un dato igualmente fundamental, de las culturas jurídicas de las que provienen, de la especialización de áreas. Todo eso es lo que, si os fijáis, en todos nuestros órganos hemos procurado
hemos procurado que fuera, como os decía al principio, una realidad. Si pudiéramos, obviamente no lo vamos a hacer por razones de tiempo, pero si pudiéramos analizar cada uno de ellos, veríais que hay un número significativo de mujeres, que hay personas de diferentes países, que hay personas de diferentes edades, de diferentes culturas jurídicas, de procedencia, de origen, en cuanto a que son personas que están más centradas como árbitros, otras que son más abogados, otras que vienen más del mundo académico, otras que vienen del mundo de la empresa. En fin, creo que la diversidad es un elemento absolutamente imprescindible y creo que estamos cumpliendo con él y desde luego lo vamos a hacer. Y en estos casos que también mencionabas antes, que ya tenéis, son casos ordinarios, son casos del procedimiento abreviado. ¿Y qué diferencias hay entre el procedimiento abreviado y el ordinario? ¿Qué ventajas? Sé que hay una que es los honorarios de los árbitros y qué más ventajas hay del procedimiento abreviado, y si ya tenéis alguno, ¿cuál ha sido la experiencia? Bueno, vamos a ver, de los que han llegado, había uno que podía haber encajado con el abreviado, pero las partes quisieron que fuera ordinario. De los que están entrando, alguno puede ir al abreviado y vamos a ver, porque está todavía en la fase inicial, si efectivamente se desarrollan por ese medio. Pero lo que sí puedo decir es, primero, efectivamente, el abreviado tiene una cifra que es la de menos de 1 millón de euros, la cifra que pusimos inicialmente en CIAM. Vamos a ver cómo funciona, otras instituciones tienen otras cifras, pero creíamos que esta era correcta. Pero dicho eso, o sea, ese límite del 1 millón de euros, se puede pactar por las partes, tanto la no aplicación, aunque sea por debajo del 1 millón de euros, como ha ocurrido en el caso al que me refiero, o también se puede pactar por las partes que aunque estés por encima del 1 millón de euros, te vayas al abreviado. O sea que ese es un primer dato fundamental. Obviamente tiene unos menores honorarios para los árbitros y unos menores derechos de administración para la Corte, porque lo que se trata es de facilitar que también esos asuntos sean bien gestionados por una buena institución. Y luego, evidentemente, lo que tiene es un procedimiento distinto, un procedimiento donde, por ejemplo, el acta preliminar no es necesaria, se puede arreglar todo por una reunión telemática. Los plazos de las alegaciones escritas se pueden y se deben reducir en días, se puede reducir en extensión, etc. Se puede eliminar la vista, cabe la posibilidad de que haya una tramitación solo documental y evidentemente también se reducen los plazos para dictar laudos. En definitiva, lo que se trata de tener una buena respuesta en un procedimiento muy correcto, pero de menor duración y de menor coste. Lo que vamos a hacer es ver cómo funciona tanto el procedimiento en sí como si la cifra es la correcta. No tenemos ninguna duda de que el procedimiento abreviado debe estar. La cifra de momento es la que es y veremos si se ajusta a las necesidades de nuestros usuarios. Y lo que también estamos contemplando es, hablando con muchos usuarios de muy diversos sectores, en algunos casos nos dicen es que ese procedimiento abreviado de 0 a 1 millón es demasiado amplio. Hay asuntos más pequeños que se podrían hacer todavía con un procedimiento hiperabreviado, digamos, más rápido. Estoy pensando, por ejemplo, en una cuestión que estamos hablando en el ámbito del derecho marítimo, donde así funcionan otras instituciones, y todo eso estamos escuchándolo con la máxima atención, con el máximo interés, y desde luego nuestra voluntad claramente es adaptarnos a las necesidades de quienes quieran venir a CIAM. De manera que este procedimiento abreviado que tenemos ahora es lo que hay, pero evidentemente, como antes decíamos, como institución nueva, la ventaja es que no tenemos ningún problema en adaptarnos a lo que haga falta. Y si efectivamente hay que cambiarlo o hay que poner otro procedimiento más abreviado si cabe, pues obviamente es el Pleno el que tiene que tomar la decisión, pero lo someteríamos al Pleno, pero intentaríamos estar a la altura de lo que las partes nos digan. Pero sin duda un procedimiento abreviado va a haber. Eso sería ya casi un procedimiento express, ¿no? Para determinadas materias, ¿no? Pero las particularidades de determinados sectores, como es el marítimo. Exacto. En este caso, lo digo abiertamente porque los maritimistas lo están planteando y evidentemente eso es lo que queremos saber, qué es lo que el usuario del arbitraje necesita y nuestra intención es ajustarnos a ello, ¿no? Pero seguro que hay otras muchas cosas donde también tendremos que ir cambiando y adaptándonos, pero no nos van a doler prendas en hacerlo. Hablando del procedimiento... Perdóname, Carlos, aprovechando un momento. Y en este procedimiento, si no me equivoco,
a diferencia de la CCI, aunque sea un procedimiento abreviado, si las partes han dicho que quieren 3 árbitros, en el CIAM sigue habiendo 3 árbitros. No es como en la CCI que te lo cambian a un árbitro. Bueno, sí se puede, aunque se haya pactado en el convenio arbitral 3 árbitros, la institución puede efectivamente considerar, CIAM, vamos, que es suficiente con un árbitro. Vale. Y dentro del reglamento, ¿no? Y el procedimiento, yo ahí es verdad que tengo ahí una opinión muy personal, ¿no? Y tampoco quiero, pero voy a ser puramente objetivo. ¿Por qué habéis introducido el tema de la impugnación opcional del laudo? Bueno, me parece muy lógico que me preguntes, porque la verdad es que además me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Ahí es donde nos salimos un poco del molde, digamos. Es decir, creo que nosotros en ese reglamento modelo que decíamos antes del club, no está la impugnación opcional del laudo. O sea que ahí sí que nos hemos separado de la recomendación del club. Pero tiene una explicación, bueno, tiene 2 explicaciones. La primera es que de las Cortes Fundadoras, 2 tenían la impugnación opcional del laudo en sus reglamentos. Y por tanto nos parecía más que razonable atender a la experiencia que ellas tenían y a las razones por las que ellas lo habían introducido. Y ahí voy a la segunda razón. Estas instituciones no lo habían hecho por capricho, lo habían hecho porque hablando con empresas, hablando con usuarios, les planteaban esa cuestión, es decir, les planteaban ese miedo que siempre hay al arbitraje, a que, oye, si un laudo es una barbaridad, ¿por qué me tengo que ir a una anulación judicial con lo que eso supone de tiempo, de demora, de coste, etcétera, etcétera, etcétera? Y las 2 instituciones que lo habían hecho creo que tenían mucho hecha una reflexión sobre su utilidad y sobre su necesidad. Y por eso nos pareció que tenía todo el sentido incorporarlo aquí. Lo que pasa es que yo creo que hay que partir de la base ese es el origen, es decir, ¿por qué lo pusimos, ¿no? Luego, ¿cómo está regulado? Es decir, fijaros que no hemos querido hacer algo tampoco que de repente sea el descubrir la pólvora en el mundo del arbitraje internacional, que casi siempre es un error. Lo que hemos dicho es, oye, introducimos esta opción, pero en el bien entendido de que solo entrará en funcionamiento si las partes lo pactan. Es decir, nunca va a entrar en funcionamiento por defecto, nunca va a entrar en funcionamiento porque lo pida una parte. Solo si todas las partes están de acuerdo, entrará esa posibilidad de la impugnación opcional del laudo. Por tanto, al que no le guste, que se sienta muy tranquilo porque nadie le va a imponer esa impugnación opcional. Segunda garantía. Sí, porque eso es lo que tal vez no sé, a lo mejor aquí no hay muchos reglamentos internacionales que lo tengan, ¿no? Es verdad por eso, pero sí me parece que aquí tenía mucho sentido introducir... Opcional absolutamente y por acuerdo de las partes expreso. O sea que... Exacto, y además, y ver cómo funciona, igual que todo lo demás. Es decir, vamos a ver qué acogida tiene, ¿no? Y la verdad es que yo creo que con esa garantía de que solo es si las partes lo quieren. Segundo, tal como está redactado, no da lugar a dudas en el artículo 56. No hay renuncia tampoco a la acción de anulación, es decir, esto es un paso previo a la anulación judicial, pero no se está renunciando a la acción de anulación. Por tanto, tampoco queremos que haya ningún tipo de contraindicación, digamos, desde el punto de vista normativo en ningún país, ni jurisprudencial, ni nada por el estilo. Y tercero, lo que creemos es que, a ver, la filosofía de CIAM en todos los ámbitos es una buena noticia poder elegir. El CIAM creemos que es una buena noticia porque es una opción más y esta es una manifestación más de esa posibilidad de elegir. El que no le guste no tiene por qué hacerlo, pero al que quiera hacerlo, ¿por qué se le va a negar si lo que le estás dando es una posibilidad de una revisión rápida, un procedimiento muy breve, por un nuevo tribunal arbitral que no le impide, si no está satisfecho, irse luego a la anulación judicial y además, para casos, también hay que decirlo, muy limitados, porque si no me falla memoria, cabe una revisión de fondo y de forma, eso es importante, o sea, no es una anulación, pero sí es cierto que es, en el caso de las normas sustantivas, es decir, que sean manifiestamente una infracción manifiesta, si no recuerdo mal, de las normas sustantivas, que sean las que hayan determinado el fallo, y en el caso de la forma, lo mismo, es decir, que sea un error grosero en la apreciación de los hechos que hayan dado igualmente lugar al laudo. Por tanto, son casos extremos en un sentido o en otro y que, bueno, vamos a ver si efectivamente tiene acogida o no
entre nuestros usuarios. Pero yo creo que la posibilidad, tal como está regulado hoy, no es ningún peligro para nadie, no se impone nada que no le guste al que no le guste, y sin embargo abre una puerta para el que la quiera, que sabemos que hay quien la quiere. Y para cambiar un poco de tercio, ya hemos hablado de arbitraje, si hablamos de mediación, la CIAM ofrece también el servicio de mediación. Sí. ¿Qué es lo que llevó a CIAM a introducir este servicio? ¿Y prevéis añadir otros servicios de resolución alternativa de conflictos? Pues mira, voy a ser completamente sincero. Lo que llevó a la introducción del Servicio de Mediación Internacional fue la pandemia. Así de claro. Es decir, cuando empezamos, este es uno de los muchos resultados, en este caso creo que positivo, de la pandemia. El 1 de enero del 2020 estábamos centrados en el arbitraje internacional y era nuestro objetivo prioritario. Pensábamos que en un medio o largo plazo la mediación podría ser también un objetivo, o otras fórmulas. Hay gente que me está preguntando, oye, ¿vais a tener dispute boards? Pues si las partes nos lo piden, seguro que lo haremos. Ya tenemos un servicio de designación de árbitros, pero ¿por qué no tener conciliación? ¿Por qué no tener dispute boards? Lo que realmente el usuario necesite para darle un buen servicio. Pero claramente en la mediación fue el resultado de la pandemia. Cuando llegó marzo y todos empezamos a ver el horror en el que nos metíamos, la reflexión que nos hicimos fue muy, muy elemental. Es decir, oye, aquí va a haber multitud de que necesiten una solución rápida, una solución rapidísima, que no va a ser la vía judicial, pero que incluso el arbitraje en ocasiones tampoco podrá serlo, y que además ayude a buscar los acuerdos de las partes, que creo que es una cosa que una institución como la nuestra tiene que ayudar también a crear esa cultura del pacto, de la negociación, etcétera, que evite la disputa, sea en la sede que sea. Y por tanto, dijimos, esto se llama mediación, en sentido genérico, y figuras afines. Y la verdad es que a partir de ahí decidimos embarcarnos en la aventura de poner en marcha a toda velocidad el Servicio de Mediación Internacional. En un pleno, el primer pleno que tuvimos después de la pandemia, que fue en el mes de junio, aprobó la creación del Servicio de Mediación Internacional. Inmediatamente se hizo su reglamento, se nombró su comisión de designación de mediadores, se modificaron los estatutos, se hizo todo lo que había que hacer para que el servicio se pusiera en marcha, y ahí está, y creo que está en perfecto estado de revista, tanto por su regulación, por sus aranceles, por las personas, las personalidades, una vez más, que se incorporaron a esa comisión de designación. Y fíjate, aprovecho aquí porque he hablado antes muchas veces de ellos y no he dicho algo que es elemental, que es el agradecimiento enorme que como CIAM tenemos a todas esas personas, como os he dicho, de muchos países, que nos están ofreciendo generosísimamente su tiempo para formar parte de nuestros órganos de gobierno, de nuestras comisiones, etcétera, que son un valor incalculable para nosotros y que la verdad es que tengo que decir que el recibimiento que nos han hecho ha sido extraordinario. Prácticamente el 100% de las personas a las que nos hemos dirigido han aceptado, y las poquísimas que no han podido ha sido por razones de imposibilidad material de tiempo, y están haciendo un trabajo fantástico y creo que nos están trayendo lo mejor de su vida, de su experiencia, de sus conocimientos, de sus culturas jurídicas, de sus regiones, etcétera. Y por tanto tengo que agradecer enormemente a esas personas que la Comisión de Designación de Mediadores es uno de los ejemplos, pero todas las demás a las que me he referido, que están colaborando con CIAM sin obtener nada a cambio más que nuestro agradecimiento. O sea que ese tengo que dejarlo muy expresamente dicho hoy. Además podéis ver a los miembros de todas las comisiones en la página web, porque están publicados en todas las comisiones, tanto de designación como internacional, que están accesibles en la página web para que todo el mundo pueda ver quiénes son, ¿no? los que componen todos esos órganos. Y bueno, llegando al final y en hora, y para ver si dejamos, como hemos empezado un poquito tarde, dejamos, por si alguien quiere hacer una pregunta, al entrevistado le otorgamos 5 minutos de alegatos finales, ¿no? Vamos a hacer ese alegato final. ¿Qué tenéis en mente, José Antonio del CIAM? ¿Qué proyectos tenéis? Esos 5 minutos me recuerdan al mundo. Vamos a hacer el futurible, bueno. ¿No? Como esto va mejor, como bien sabemos, ¿qué tenemos? Porque cada vez que va peor, creáis una comisión o incorporáis un nuevo servicio como el de mediación. 5 minutos de alegatos finales.
Pero bueno, conste que nuestras comisiones no son esas comisiones para dar una patada adelante para que no pase nada, es al revés, es para actuar de verdad. No, proyectos tenemos muchísimos. A ver, yo creo que no hemos hecho más que empezar. Lo que hemos hecho en el 2020 creo que, bueno, estamos razonablemente satisfechos de lo que hemos hecho en función de las circunstancias, pero tenemos multitud de cosas por hacer. La primera y fundamental a mí me parece que es escuchar, escuchar y escuchar, aprender, aprender y aprender. Y eso lo tenemos que hacer por muy diversas vías. La primera y fundamental es, en el ámbito internacional, crear una red internacional que llamamos, muchos no lo habéis oído, Amigos de CIAM, que estamos poniendo en marcha a partir de este mes de enero y que queremos que nos permita tener en cada país un grupo de personas de distintas, con esa diversidad que mencionábamos antes, de diversas edades, procedencia, género, etcétera, 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 que nos permita saber qué es lo que necesitan en ese país en particular para que una institución les dé el servicio que allí se demanda. Lo mismo en el ámbito no territorial, sino en el ámbito objetivo o funcional o de nuestros usuarios. Para eso estamos poniendo en marcha, ya hemos puesto los grupos de trabajo que agrupan a empresas, abogados y árbitros por sectores de la economía. Y ahí, evidentemente, los abogados y los árbitros son muy importantes, pero sinceramente los más importantes son las empresas, los usuarios. Los estamos agrupando por sectores de la economía que tienen una actuación internacional con carácter general y, por tanto, teniendo la posibilidad de que haya arbitrajes o mediaciones internacionales en su campo de actuación. Hemos puesto ya en marcha 4 grupos, el de derecho marítimo, el de arbitraje y construcción, el de energía y el de turismo inmobiliario, y ahora en el mes de febrero espero tener otros 7 grupos de trabajo de otros 7 sectores económicos diferentes en los que, como digo, el dato básico es escucharles. Pero también en la idea, y también creo que aquí el club fue un buen precedente, de escuchar a todos los que forman parte del mundo del arbitraje, ya hemos dicho siempre, y ya lo hemos puesto en marcha, poniendo en marcha un programa para los peritos. Los peritos son una parte esencial del arbitraje que creo que no ha estado suficientemente reconocidos, y hemos hecho 2 cosas con ellos. Uno es la creación también de un grupo de trabajo de peritos, igual que en el ámbito de las empresas de los distintos sectores económicos, que se va a constituir esta misma semana o la que viene, y también vamos a hacer un ciclo de sesiones públicas abiertas a todos los que quieran participar en ellas, para la figura del perito, el rol del perito, su trabajo, su problemática, donde van a participar empresas de enorme prestigio a nivel internacional que se dedican a informes de expertos en diversas áreas, y la intención es que la primera sesión de ese ciclo sea en el mes de febrero de este año, y vamos a hacer, porque también CIAM quiere ser un promotor del arbitraje en un sentido amplio, es decir, una fuente de formación y de información, y eso va a hacer que cada mes vamos a tener un evento de altura, de prestigio, que va a ser una parte el ciclo de sesiones sobre la figura del perito, en otra parte ciclo de sesiones con instituciones internacionales de prestigio, y la primera de ellas va a ser en el mes de marzo con el Hong Kong International Arbitration Center, que ya tenemos establecido un webinar con ellos, y lo vamos a hacer con otras instituciones de prestigio de Asia, Europa y América, con quienes estamos creando también pues, lazos institucionales, etc. Y lo vamos a hacer con instituciones universitarias, académicas, en fin, con todas las instituciones y personas que puedan aportar algo, y eso va a ser también otro elemento fundamental, ayudar a esa formación de todos los que estén relacionados con el mundo del arbitraje. Y evidentemente haremos una enorme campaña de difusión, ojalá en algún momento pudiendo viajar. Mientras no podamos viajar lo haremos por los medios que tenemos, pero intentando llegar a todas partes. Antes ese mensaje del secretario de Estado de España Global nos anima a pensar que también vamos a contar con un apoyo fuera de nuestras fronteras para explicar lo que es esto y que prestigie a España. Tenemos proyectos muy bonitos, algunos no os los voy a desvelar. Tenemos uno especialmente querido, que va a ser el de la mejora del uso del idioma, en particular del español, en el arbitraje y en la mediación, que si sale adelante, como espero, creo que también va a reforzar esa idea que decía el secretario de Estado, y que queremos ser el referente
en el arbitraje internacional en español. Y lo mismo digo en portugués, y es fundamental que nuestros amigos portugueses y lusoparlantes se incorporen a este proyecto, se sientan tan cómodos como nosotros en él y también promovamos el uso del portugués. Ideas tenemos muchísimas y bueno, si dentro de un año queréis que volvamos a estar aquí para la segunda velita, volveremos y os lo contaremos. Para contar las cosas y los deseos, ¿no? Exacto. Muchas gracias, José Antonio. Yo creo que tenemos tiempo, ¿no, Víctor? Podemos sacar tiempo. Si alguien quiere aprovechar que tenemos al entrevistado que ya ha terminado los alegatos finales y quedan algunas preguntas. Si tenéis alguno, no dudéis en incluso no hacerlo por escrito, desconectar el micrófono. No, de momento no... Levantar una manita que hay por ahí. No tenemos. No hay preguntas, pero bueno, mientras están escribiendo, José Antonio, imagino que si alguien de los que nos oye tiene alguna idea de cursos, eventos o promoción, me imagino que pueden ponerse en contacto contigo, con Melanie, para que toméis... Tienes toda la razón. Oye, todo el equipo, Melanie, yo mismo, toda la gente que estamos en CIAN, estamos a vuestra disposición. La página web está a vuestra disposición. Aprovecho para decir que siempre creo que es importante. La página web es madridarb.com. No es CIAN, que a veces nos preguntan. No podía ser CIAN y por eso es madridarb. Pero la página web, que además la estamos actualizando continuamente y vamos a hacer ahora precisamente unos cambios para facilitar alguna cosa que hemos visto que se puede mejorar, tiene mucha información, pero también os permite plantear cualquier tema que queráis y, por supuesto, nos conocéis y a los que estamos allí nos tenéis siempre a vuestra disposición. Encantados de, como he dicho antes, de oíros y de aprender. Muchas gracias, José Antonio. Mira, Mariló Sáenz acaba de escribir en el chat justamente la dirección de la página web del CIAM. Así que muchas gracias, Mariló, por escribir. Esto no estaba preparado, pero lo que demuestra Mariló, que es nuestra secretaria, es enormemente eficiente porque ya ha saltado al ruedo rápidamente. Muchas gracias, Mariló. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias. Enhorabuena por este primer año. Esperamos celebrar el segundo dentro de 12 meses, como Dios lo manda, en mejores condiciones y físicamente si es posible. Y os deseamos, por supuesto, todo lo mejor para este apasionante proyecto. Y nada, muchas gracias a todos por haber estado. Gracias, Víctor, Daniela, como siempre. Y gracias a todos. Espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado y hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros y a todos los que nos han escuchado. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego.